una nueva edición de los martes de este programa de analizamos la semana, las novedades del país y del mundo en los distintos tópicos de lo que sucede, la política, la economía y algunos otros acontecimientos que inciden en la vida de todos. Todo está relacionado en este mundo que creo que lo definió muy bien John Kennedy en un discurso. Estamos todos condenados a vivir en este pequeño planeta, cosa que muchas veces olvidamos y creemos que podemos resolver los problemas nosotros solos en nuestros pequeños espacios. Incluso los más grandes son pequeños espacios al lado de los desafíos que tiene este mundo. Vamos a empezar. Tenemos tres espacios, dos intervalos. Vamos a empezar en el primer bloque, tres bloques mejor dicho. Vamos a empezar en el primer bloque por analizar un poco lo que ha pasado aquí, en este país, en nuestro país. Creo que un hecho interesante fue lo que ha sucedido con el INDEC. Hace años, ya cuando estuvo Todesca tratando de arreglar, y lo arregló el zafarrancho que había dejado Moreno y sus sucesores en el INDEC, se hizo un trabajo para normalizarlo y para actualizar la canasta con que se mide la inflación. Las pautas de consumo que se están utilizando ahora fueron establecidas en censos que se hicieron de hogares hace ya más de 20 años. Sin duda que son distintos. No existía Netflix, no existía el streaming, que había toda una serie de estructuras de gastos, como no son las mismas de los 90, ¿no es cierto?, o de las 80, que son hoy muy, muy distintas. El peso de los servicios públicos, las modalidades de tránsito, todo esto tema influye mucho en la estructura de gastos, que no es solamente la canasta de los alimentos o de la vestimenta, la influencia del costo de la vivienda, los alquileres, es decir, toda una serie de elementos que no estaban tenidos en cuenta como corresponde para las pautas actuales, los prepagos médicos, los colegios privados, todo eso. Y así que se hizo un trabajo que duró varios años, se supervisó por los internacionales, intervino también el Fondo Monetario, y hace un año que estaba listo. Así que había que implementarlo, y se ha ido postergando y la sorpresa hasta que tuvo el director del INDEC, designado en el anterior gobierno y confirmado por sí, que es Marcos Labaña, que nadie discutía que estaba siguiendo la línea de Todesca, de tener estadísticas confiables que son importantes para el hombre común, para nosotros, saber que no nos están mintiendo con la inflación, como también para los inversionistas, los acreedores, los bonos que están representados en función de la inflación, el famoso SER, el UVA, es decir, los préstamos que se hacen en moneda actualizado por inflación. Hay toda una serie que era indispensable que sea lo más aproximado posible. El valor de las estadísticas es un problema que interesa en lo interno y en lo internacional. Reitero, inversores, acreedores, tenedores de bonos, demás. Todo esto ha volado por el aire. Había sospechas de que el índice que ahora acaba de dar, hoy 2,9 de inflación mensual, el de la ciudad dio 3,1, generalmente es el más aproximado a los reales de la ciudad, mucho. Habría sido de 3,5, y bueno, eso desmiente el relato y las promesas que ya se hicieron el año pasado de que en agosto tenga una inflación de 0. El año 2024 el presidente también había anunciado que para el 2025 ahí vamos a tener para agosto del 2025 una inflación de 0 mensual, y bueno, hace muchos meses, 7, 8 meses que viene aumentando. Y ahora hemos seguido con una inflación alta, que por una décima, según esta antigua medición, da 3, pero que con lo que ha sucedido en INDEC y algunas otras renuncias, que en ese mismo y desconformidad, más esta mañana ha trascendido que la misión del Fondo Monetario hizo señalar lo que han hecho como que un incumplimiento a compromisos contraídos, está haciendo desconfiar sobre el valor de estos índices. Así que diría que el ministro de Economía, que es el que ha influenciado en esto, y seguramente en el presidente Milei, como se ha tirado un tiro en el pie. No es la primera vez que lo hace.
Bueno, hay otro tiro en el pie que por suerte lo acaba de solucionar, parece, la senadora Bullrich, que quería meter de contrabando el tema del impuesto a las ganancias, que es un impuesto comparticipable, lo que estaba dificultando la sanción de las leyes de reformas laborales, junto con otras concesiones que en general son razonables. Pero esto realmente era meterlo. Tiene una mala costumbre, tanto el ministro Caputo como el ministro Sturzenegger, de querer meter por atrás creyendo que los demás son tontos. Y miren, en el Congreso hay mucha gente bastante desagradable, pero de tontos no hay ninguno. Hay muchos de ellos que a mí me encantaría que no estuvieran elegidos como diputados. Y más los opositores. También el bloque oficialista, por supuesto, peca de muchos defectos, se ha llenado de gente también poco idónea. Parece que es importante ser modelo, maquilladora, cosmetóloga, así genera el bloque oficialista. Pero los bloques opositores, con muchos de ellos no tengo la menor coincidencia desde el punto de vista de las ideas, las propuestas por el país, pero tengo que reconocer que de tontos no tienen nada, no se les puede meter. Ahí en la jerga se dice un cepelín a las 3 de la mañana, ¿no? Así se dice en la jerga parlamentaria. Se le meten un cepelín ahí para ver si pasa. No pasa. Y parece que estos dos ministros no tienen idea de que eso no es así, que no los tomen por tontos. Yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer. Lo que hace falta es una reforma tributaria, porque esto evidentemente no da más. Acá hemos tenido, a su vez, estamos teniendo la discusión sobre la protección a la industria, pero sin duda que la Argentina ha sido desde hace muchos años y sigue siendo un país muy cerrado. Incluso las aperturas que se hicieron en la época de Martínez de Oz, en la época de Cavallo y ahora fueron bastante tímidas en relación a otras aperturas. Pero también es cierto que es muy difícil competir con nuestra presión impositiva, con nuestros problemas de infraestructura, con el costo logístico y demás. Y frente a países que subsidian a sus exportaciones. Nosotros incluso en algunos ítems tenemos las exportaciones agropecuarias y algunas derivadas, de industrias derivadas de los insumos agrícolas, tienen que soportar retenciones, encima impuestos a las exportaciones. Entonces eso hace que nos seamos poco competitivos, más allá de los defectos que puedan tener nuestros empresarios en cuanto a su capacitación de personal, búsqueda de sistemas más eficientes, la productividad, la falta de equipamiento, no. Y el crédito, que es casi inexistente también. Estamos compitiendo contra países que financian a largo plazo y a tasas que están del 4, 5, 6, 7% anual, frente a las tasas nuestras, que están calculadas en función de que la gente cuando tenga peso no compre dólares. Vamos a hablar que a veces es el problema que tenemos de hace tiempo, el famoso carry trade. Por eso ahora el dólar ¿por qué está bajando el dólar? Primero porque hay una fuerte exportación de productos agrícolas, que lo hacen bajar, aunque metido el impuesto a la carne. Tenemos el agregado de las exportaciones ahora de petroleras, pero también está el hecho de que muchos, para que tienen peso no compren dólares, tenemos tasas excesivamente altas, incluso con el nivel de inflación altísimo que tenemos. Porque creo que esto hay que enfatizarlo. No hemos solucionado el problema de la inflación, nos hemos salvado de la hiper. Este gobierno heredó una inflación de 3 dígitos, 200 y pico % anual, que corría peligro de ir a una inflación de 4 dígitos, como sucedió a fines de la década del 80 y ha sucedido en otros países con estos procesos. Esto ha sido por ahora controlado, pero tenemos una inflación altísima. Si nosotros proyectamos este 2,9, vamos a tomar el 2,9, no el de la ciudad, nos está dando anualmente una inflación que está cerca del 40, es decir, por encima del 31,5 que cerró el año pasado. Con lo cual es evidente que hay que seguir tomando medidas antiinflacionarias, pero buscar otro tipo de soluciones que no pasen por este tema del carry trade, que es, en definitiva, altas tasas de interés para que la gente no compre dólares y entonces invierta sus pesos en el sistema financiero. Ahora, ¿qué sucede? Esto afecta a la economía real. Una economía real en la que no solo están disminuyendo el consumo de bienes de capital, por ejemplo, de heladeras o de automotores, sino que está disminuyendo consumos vitales para la subsistencia. En los últimos meses ha disminuido
drásticamente mucho la venta de comestibles y de bebidas de todo tipo. No se trata solamente de cambio de costumbres, como está pasando, por ejemplo, en el mundo, que hay una disminución del consumo de bebidas alcohólicas, fenómeno no solo argentino, pero también están disminuyendo las bebidas no alcohólicas. Esto indica las dificultades de mucha gente, los problemas de empleo. En el sector público se han perdido 60.000 empleos menos ahí, así que el ajuste que dijeron que iba a hacerlo nada más que el sector público y no el privado sí está haciendo el ajuste. Se han perdido más de 200.000 empleos desde que está el presidente Milei. En el sector privado 200 y pico mil empleos formales. Esto indica evidentemente que estamos ante problemas y que, a diferencia de otros planes llamados de ajuste o de estabilización, no ha producido el rápido crecimiento de la economía. Si los memoriosos, por ejemplo, podrían decir el plan Kerr-Bárcena de la época de Onganía, rápidamente provocó si venía ya de un proceso de los años 60 virtuoso, de mayor inversión y de tasas razonables de crecimiento, incluso algunas muy elevadas. Las más elevadas fueron en el año 64 y el 65 con el 10% anual, pero habían caído al 1,5%, 2%, no recesión de crecimiento negativo, pero, y sin embargo la estabilización hizo que las tasas subieran rápidamente al 4,5% o 5%. Pasó con el plan austral, que a los pocos meses eso significó un crecimiento de la economía y en los siguientes meses ya fue un 5%, y pasó con el plan de convertibilidad, que luego fue afectado por otros elementos, profundas reformas que no se concretaron o los elementos externos. Porque hay algo que los que me han escuchado en otros programas van a decir, me sigue reiterando, yo ya te escuché, pero bueno, creo que vale la pena recordarlo porque a lo mejor también hay gente que me está escuchando por primera vez. También hay que tener en cuenta, cuando nos quejamos de cómo nos estamos siendo gobernados, de que hay elementos ajenos a los gobiernos nacionales que influyen en los acontecimientos. De lo que en economía se hagan las externalidades. Por ejemplo, una suba de los precios del petróleo desmesurada puede provocar una crisis. El Rodrigazo del año 75 se explica en gran parte por eso. El crecimiento enorme, el endeudamiento de los problemas de América Latina en la década del 80, con que no podían pagar las deudas, y lo pasó a la Argentina, se explican porque la tasa de interés de repente se fue arriba del 20%, porque se había desatado una inflación también en el mundo industrializado, y en Estados Unidos, para combatir la inflación que se había desatado en Estados Unidos, elevaron fuertemente las tasas de interés para provocar la estabilización. Y eso significó que la Argentina, que pagaba el 5 cepa, de repente tuvo que afrontar compromisos al 20-21% anual, impagable. Pero era una situación internacional, reitero, más allá de las tonterías o no que pudieran haber hecho los presidentes o ministros de economía de la época, y así se da en sucesivamente, mañana bajen los precios del petróleo. Por ejemplo, con esta operación que hubo en Venezuela, hubo las primeras horas una baja de los precios del petróleo que hacían temer que no fuera viable explotar Vaca Muerta, que el petróleo de Vaca Muerta, que no es el sistema antiguo de hacer una perforación vertical y extraer petróleo con una bomba, sino otro sistema de romper rocas en forma horizontal y que es mucho más costoso, requiere un precio mínimo del petróleo para que sea viable, y si no hay que cerrar los pozos. Bueno, después todos advirtieron que el tema de Venezuela para recuperar su producción petrolífera va a demorar, y esto es interesante señalarlo porque también juega para nuestro historial. ¿Qué es lo que voy a señalar? El presidente Trump reunió a los empresarios petroleros, dijeron, para que inviertan en Venezuela. ¿Y qué le dijeron los empresarios petroleros? Vamos a esperar. Ya nos estafaron 2 veces, no recuperamos la inversión, nos deben de las compensaciones económicas, ¿por qué vamos a invertir ahora? Vamos a esperar si ese país se institucionaliza. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina tiene un problema.
que es que hace varias décadas que está incumpliendo sus compromisos y entonces recuperar la credibilidad requiere un tiempo. Pensemos en un señor que es un deudor, que no paga la cuenta del almacén, que no paga las tarjetas de crédito. Bueno, un día le va a costar recuperar la credibilidad que permite que los demás le presten. Eso es clave. En Estados Unidos todo el mundo dice, el sector financiero, hay que pagar por lo menos el mínimo de la tarjeta. Pagando siempre el mínimo de la tarjeta uno va a tener crédito. Bueno, la Argentina dejó de pagar el mínimo de la tarjeta, que era pagar los intereses. Ningún país pasa la deuda, ninguno, pero sí paga los intereses permanentemente. La Argentina no pagaba los intereses, los que continuamente buscaba refinanciaciones, y ese es un proceso de varias décadas. Mire, la Argentina en el año 1857 regularizó la deuda Baring Brothers a muy largo plazo, y a partir de ahí cumplió, incluso en la crisis del 90, rápidamente arregló. Cuando uno analiza a qué tasa en un mundo que había una gran estabilidad monetaria nos prestaron, el siguiente empréstito fue en 1865 para financiar la guerra que hubo con el Paraguay como respuesta a la invasión paraguaya y la toma de la ciudad de Corrientes. Y se gestionó un empréstito. Con una dice esa tasa y la tasa que se pagaba en 1911, nota cómo el país había logrado prestigio y cada vez la tasa que le cobraban los bancos y los inversores, los que colocaban bonos en las bolsas de los distintos países europeos, básicamente era Londres y París, pero también hubo colocaciones en Zurich, y a partir de la década del 20 en Nueva York fue cada vez menor, como que ya en los años 30 era de no más del 4% anual. E incluso en los años 30 empezaron a aceptarnos colocar en el mercado internacional préstamos en pesos argentinos. Claro, era un país sin inflación. Entonces aceptaban que nuestras emisiones en el exterior, no internas, fueran en pesos argentinos una parte era en libras o en dólares y otra parte era en pesos argentinos. Pero vamos a seguir ahora en el siguiente panel con algunos temas del mundo, porque creo que ya ha llegado el momento del intervalo musical. Vamos a hablar un poco de lo que la Argentina y el mundo. El presidente ha suspendido un viaje a Mar-Lago. Creo que ha hecho bien. Ha hecho viajes a lugares que no tenían ningún sentido. Una cosa es ir a Washington, establecer una relación con el presidente, sea quien sea ese presidente, o con entidades prestigiosas. De acá corría el riesgo de que sucediera lo que pasó hace un tiempo, un año, donde la verdad que fue un papelón toda la reunión, donde presuntamente iba a ir el presidente Trump, no estuvo, y bueno, esos grupos que cobran mucha plata para que vayan algunos tontos que creen que van a ver, digo tontos de aquel, porque no solamente en la Argentina los tenemos, que gastan unos decenas de miles de dólares en una comida donde presuntamente va a ir el presidente o algunos personajes, y también ven personajes bastante impresentables por eso. Creo que en ese momento, en esa reunión en Mar-Lago decían que iba a ir Trump, no apareció, había un premio de eso, siempre inventan algún premio trucho para dar, esa es la manera de lograr que vayan algunas de las personalidades. Bueno, la verdad que personalidades no hubo muchas y fue una pérdida de tiempo. Así que esta es una suspensión, pero el argumento es que pronto va a haber una reunión del Consejo de la Paz que preside en forma vitalicia el señor Trump, y creo que es otro error de nuestra política exterior. Esto es una especie de Naciones Unidas propia que se ha inventado el señor Parham, donde ha invitado cuanto autócrata hay en el mundo, cuanto dirigente corrupto hay, y donde no hay ni un solo país que podríamos decir que es serio. Ninguno de Europa Occidental, no está Canadá. La persona más cercana a Trump en Europa hasta ahora, que ha sido Giorgia Meloni, directamente anunció que no va a ir, que no va a integrar ese presunto Consejo de la Paz, así que ya no queda nadie. Donde además Giorgia Meloni le ha dicho, te quiero mucho, pero tenés que respetarnos.
porque eso también es importante. Y ahí me parece interesante recordar lo que ha pasado hace pocos días. En Panamá se reunió el presidente Lula de Brasil, al que nuestro presidente dice que es comunista. Me parece que no tiene muy claro que es ser comunista, pero bueno, que es comunista. Este sería un comunista raro, porque hay elecciones, se respetan, hay justicia independiente, mayorías, minorías, perdió elecciones, las ganó. Bueno, y además tuvo un gran desarrollo capitalista. Y el presidente de Chile, que es muy a la derecha, es decir, no es Piñera, y que además no niega su nostalgia de Pinochet. Es más, en el gabinete ha propuesto que va a asumir hecho unos meses, pero ha trascendido que ha propuesto a dos hombres muy vinculados al ex dictador Pinochet, pero también ha propuesto a alguna gente que había tenido alguna actuación con Bachelet. Está demostrando más amplitud. Pero lo que quiero señalar es que el presidente Capps, de una derecha casi extrema, y el presidente Lula, que diríamos es de una centroizquierda, un socialdemócrata, tuvieron una gran reunión en Panamá, donde acordaron trabajar juntos en los temas de interés común y la importancia de que haya una política común en Sudamérica para afrontar los desafíos que hay en el mundo frente a esta situación de distintos grupos que pretenden alterar las reglas de juego del multilateralismo. Ambos manifestaron que su respaldo a la vigencia de las instituciones multilaterales, que son esenciales para los países pequeños y medianos ante lo que está pasando, que hay señores que creen que pueden cambiar nuevamente las fronteras como se hacía en el siglo XIV, XV, XVI, hasta diría un tema que la paz de Westfalia en 1648 de alguna manera se dio como terminado, y ya completamente con la Carta de las Naciones Unidas, donde claramente todo el mundo renunció a la guerra por una cuestión fronteriza, y menos a querer ocupar territorios que son ajenos. Y que en la tradición, en esto la Argentina tiene una larga tradición diplomática de someter estas cuestiones al arbitraje y evitar las guerras por una cuestión de fronteras. La Argentina, habiendo estado en el bando triunfador en la guerra con el Paraguay, cuando vino la cuestión del Chaco Boreal, la sometió a arbitraje. Tiene una de las fronteras más largas del mundo con Chile. Estuvimos en conflictos, estuvimos en tres ocasiones. Hay una muy ignorada, que es el año 29, donde es casi una invasión sorpresiva de Chile, pero que es un tema poco serio porque fue muy bien manejado en silencio. Pero a principios del siglo XX, el general Roca evitó una guerra con Chile, y los acontecimientos de 1978, donde estuvimos a pocas horas del disparate de una guerra. Digo el disparate porque más allá de los triunfos y las derrotas, quedan odios por mucho tiempo. Cuando yo he estado hace algunos años en Bolivia, tengo amigos chilenos. Chile tuvo dos guerras con países vecinos, con Bolivia y con Perú, las guerras del Pacífico, una entre 1836 y 1839, que el gobierno de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, fue aliado de Chile, y una pequeña fuerza al mando de un general con tropas del norte, al mando del general Heredia, gobernador de Tucumán, en ese frente. Así que una participación argentina. Y la otra, la guerra del salitre, del guano, de 1878-81, donde hubo algunos sectores que queríamos que aquí en la Argentina que entráramos en guerra al lado de Perú y de Bolivia. Por suerte empezó la sensatez, y lo cierto es que cuando uno habla con peruanos, con bolivianos, se nota que ha quedado esos rencores, a pesar de que ya han pasado varias generaciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de una guerra de hace 140 y pico de años. Así que felizmente esto lo evitamos, pero es uno de los problemas que está teniendo hoy el mundo. La otra noticia importantísima, que es para evaluar, yo no quiero adelantar ya una opinión definitiva, es este acuerdo de comercio que ha hecho Canciller Quino con funcionarios de Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que es el comercio exterior.
Aparentemente es más lo que concedemos. Bueno, a ver, partamos de la base que la economía estadounidense es 40 veces la Argentina. Entonces no hay una... Las asimetrías son tremendas. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Y la Argentina tiene que buscar mercados. El tema es ver exactamente qué cede cada uno, y aparentemente hay 120 y pico de cosas, de artículos de la Argentina debería, y hay 10 Estados Unidos debería. Hasta ahora lo único no no está en el tratado. Lo más concreto que por un año, debido a la escasez de carne que hay en Estados Unidos, el presidente Trump de una orden ejecutiva, firmó una orden ejecutiva por el cual las 20.000 toneladas de carne que podemos exportar, la cuota de Estados Unidos, por un año se eleva a 100.000. No es que llevan las carnes tipo cuota Hilton. En general el consumo en Estados Unidos grande es la mitad de la carne es de hamburguesas, y aparentemente lo que quieren es carnes para las hamburguesas. Pero lo cierto es que eso va a influir, y seguramente va a influir en los precios de la carne, que ya son altos. Hoy la carne en la Argentina, en el supermercado, cuesta lo mismo o más que en Europa, cuando en años normales siempre las diferencias eran de 3-1, incluso de 4-1 más caro en moneda constante, en euros o en dólares, que en la Argentina. Así que esto sin duda que puede influir en lo que suceda. Y un otro acontecimiento que está pasando en Europa es lo que aparentemente se reconstruiría. Bueno, hay una palabra desacreditada, pero hay que emplearla. Un eje Berlín-Roma. La diferencia es que este ya no es un eje entre dos potencias totalitarias, como fue en la década del 30, el eje Berlín-Roma de Hitler y Mussolini, sino en dos países democráticos, como son Alemania e Italia. Este es un tema interesante. De alguna manera, cuando vemos la historia de esa región, a uno surge el recuerdo de que hubo un imperio romano germánico, que era básicamente lo que hoy es Alemania, agreguemos lo que es Austria, un pedazo, porque ahí siempre había disputas en esa zona, pero básicamente lo que hoy es Alemania, junto con parte de Italia. A punto que uno de esos emperadores, Federico II Barbarroja, de la dinastía de los Hohenstaufen, casi nunca estaba en Alemania, y de hecho su capital real era Palermo, la capital de la isla de Sicilia. Y siempre se hacían coronar por los papas cuando asumían su trono. Y el nombre que tomaban indica además esa relación, era de lo que podemos llamar Italia-Alemania, era el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, se consideraban herederos de los emperadores de Roma. Lo cual deja un poco descolocado al presidente de Francia, aunque estaría surgiendo también la idea de ampliar una mesa para sortear las dificultades de una organización que lleva 26 o 27 países, de los países que representan los estados que representan el mayor porcentaje de población y Producto Bruto, que para afrontar estos desafíos de China, los militares de Rusia y los desafíos de del Estados Unidos actual, el de Trump, que es una mayor gravitación en la Unión Europea de un entendimiento, una comisión integrada por los líderes de Francia, de Alemania, de Italia, de Holanda, de Polonia, para encarar sobre todo la cuestión militar. En estos momentos hay un rearme, tanto en Alemania y en Polonia, fenomenal. Y cabe recordar, ya aproximándonos, nos quedan un par de minutos de este bloque, que en estos días se cumplen los 4 años de la agresión rusa a Ucrania. Es una guerra sangrienta que está con bajas enormes. A ver, en estas cosas no hay certeza, hay cifras, se habla de 1.200.000 bajas del lado ruso y algo equivalente en el lado ucraniano, con arriba de 300 y pico mil muertos,
de ambas partes, y después está la cifra de heridos y desaparecidos que llevarían a superar el 1.000.000. Es decir, el conflicto más sangriento después de la Primera Guerra Mundial. Y para Rusia tremendo. Pensemos que con 14, 15 años de intervención estadounidense en Vietnam, sus bajas apenas superaron las 50.000. Y las bajas en la guerra de Corea anduvieron por ahí también. Así que es el conflicto más sangriento que ha habido en ese escenario europeo después de la Segunda Guerra Mundial, de países que implican a la Alianza Atlántica, o a la que todavía no integra Rusia, pero digamos los países democráticos que han intervenido en guerras, básicamente Estados Unidos y algunos de sus aliados cuando estuvieron en algunas operaciones como fueron las guerras de Medio Oriente y la de Afganistán, las dos de Irak y la de Afganistán. El otro problema que está teniendo Rusia para mantener esta guerra es que cada vez se hace más fuerte el embargo y el castigo a los países que compren petróleo ruso en una economía que es mucho más pequeña. Una economía que apenas supera la de España, es inferior a la de Italia, es inferior a la del Brasil. Y con eso tiene que afrontar una guerra costosa que ya se estima que está llevando al casi el 30% del PBI. Ha provocado inflación y otros desabastecimientos. Así que la cuestión es hasta dónde va a poder sostenerla. Es una verdadera guerra de desgaste que la ha dejado muy mal a Rusia, donde la dirigencia no entendió que hoy la riqueza no pasa por ocupar territorios. Ya tiene mucho. Rusia tiene más territorios que Canadá y Estados Unidos juntos. Sin embargo, que Ucrania, insólito, en vez de dedicarse a aprovechar su 17 y pico de millones de kilómetros cuadrados. A ver, toda Sudamérica tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Es casi Sudamérica. Pero tiene la tercera parte de la población de Europa, el 10% del PBI de Europa. Realmente es no entender el mundo moderno donde las cosas están pasando por otro lado, que es la productividad de la economía, la tecnología, la ciencia, y no por la ocupación de territorios. Ahí está siempre el ejemplo de Japón, que no tiene materias primas, que son unas islas muy pobres, y sin embargo es una de las grandes economías del mundo. Eso muestra claramente que la riqueza no tiene nada que ver con la extensión de los territorios. Vamos a hacer entonces ahora el último intervalo musical y nos preparamos para cerrar con el... Volvamos a Estados Unidos. Bueno, parece que el pueblo americano sigue reaccionando frente a actitudes de Trump. Se han retirado muchos de los policías de fronteriza que estaba en Minneapolis, que sí, no donde debe estar, en la frontera, sino en Minneapolis, que han provocado muertes de ciudadanos americanos, entre ellos la viuda de un veterano de guerra. Y se fue este señor Bovino, que era el que dirigía esa operación con gran saña, con odio. Hubo manifestaciones en todos lados. Y vienen también resultados electorales. Días pasados, en una elección que era en Texas, en un condado que era un baluarte republicano, donde ganaba hacía décadas, un candidato demócrata con un discurso de moderación, de evitar grietas, de conciliatorio para todos, de los valores estadounidenses, impuso categóricamente, pasó los 60 puntos. Y hace 2 días, en una elección también estadual, en otro balance republicano de Luisiana, también se impuso ampliamente una candidata demócrata, al punto que ahora el señor Trump amenaza con cambiar la ley electoral. No puede, la Constitución dice que son temas estaduales, pero pretende intervenir en muchos estados demócratas para que las elecciones controlarlas sus amigos. Y para decirlo con todas las letras, hacer fraude. Que es la única manera que puede evitar la derrota, por lo menos hasta ahora. A mí no me gustan los pronósticos a largo plazo porque siempre puede haber condiciones cambiantes. Falta hasta noviembre unos cuantos meses, unos 10 meses, pero
digamos que si se votara en las próximas semanas, sin duda que la Cámara de Representantes habría una marea demócrata impresionante. El Senado, bueno, es más difícil, ¿no? Hay que ver bien cuáles son las bancas que se renuevan, es un tercio de las bancas, hay una diferencia de 2 o 3, puede perderla, pero nunca la diferencia va a ser grande. Puede a lo mejor perder 2 bancas, por ahí queda 51-49 demócratas, 51-49 republicanos, está muy justo. Pero sí la Cámara de Representantes puede ser muy, muy fuerte. Y por otro lado, se está desatando una megalomanía del presidente tremenda. Ha planteado que un nuevo túnel debajo del río Hudson para mejorar la conectividad de la Pennsylvania Station, donde salen los trenes que van a Washington, a Boston, a Buffalo y a distintas regiones, los trenes de larga distancia, además de una larga red de trenes más cercanos, tenga su nombre. Y si no, amenazó con bloquear los fondos. No puede, por supuesto, hacerlo porque eso son asignaciones que hace el Congreso. Quiere que el aeropuerto Foster Dulles, construido hace unos 30 años para ampliar la capacidad del Ronald Reagan, el antiguo aeropuerto nacional de Washington, que está ahí cercano, uno llama distante, sobre todo para los vuelos transcontinentales, a unas 35-40 millas de Washington, lleva el nombre del que fue secretario de Estado del general Eisenhower, tenga su nombre. Le hizo cambiar el nombre al Centro Kennedy, que fue lo que lo recuerda. Los presidentes de Estados Unidos, cuando dejan su mandato, dejan algo, se arman fondos para que en una biblioteca estén los papeles. Bueno, ahí la familia Kennedy prefirió que en Washington sea un centro cultural, que es el teatro donde hay conciertos, óperas, además pasa todo el gran teatro y la música clásica y la ópera por ese centro. Kennedy, ahora como va a hacer algunas obras de refacción, ya le puso Central Trump Kennedy, y ha reclamado que en Wyoming, donde está en Yellowstone, la famosa roca donde están grabadas las efigies de Washington en piedra y esculpida de Washington, Jefferson, Lincoln y Theodore Roosevelt, también es las de él. Y también ha reclamado que los aeropuertos y los estadios sean para el Mundial de Fútbol lleven su nombre, y si está con un proceso de megalomanía propio de un hombre que evidentemente tiene muchos complejos y quieren que el culto a la personalidad, muy de los autócratas, ¿no es cierto? Acá en definitiva los que tenemos algunos años debemos recordar que la ciudad de La Plata tuvo el nombre de la esposa fallecida de un expresidente, que también tuvo una provincia con su nombre, y el presidente también tuvo una provincia con su nombre. Bueno, lo vimos con los Kirchner y eso lo vimos también con el primer peronismo, ¿no? Donde la ciudad de La Plata se llamaba Perón, la provincia de La Plata de La Pampa de Perón, la provincia del Chaco presidente Perón, bueno, todo en vida. Por eso hubo una ley que en la Argentina, que no fue respetada a veces, especialmente en el gobierno de los Kirchner, por el cual debían pasar 10 años de la muerte de un dirigente político, de una personalidad cualquiera, en otros campos, no solo la política, la cultura, la ciencia, el orden, para rendir ese tipo de homenajes, sino de inmediato y menos en vida. Y menos cuando uno está en el poder. Hay que tener un poco de pudor. De pudor, de esperar que haya otros que se dediquen a recordarnos y no imponer uno porque tiene una cuota de poder cuestión. Voy a venir un minuto a la Argentina, porque estuve hablando recién de la cuota de poder, de un tema que no iba a tratar porque aparentemente está terminado, pero no está tan terminado, porque hay un reclamo nuevo de descendientes de Juan Manuel de Rosas, que es la cuestión del sable. La cuestión del sable de San Martín. El sable fue legado al Museo Histórico Nacional, y los legados son como los contratos, como los derechos de propiedad, deben ser respetados. Además, en este tipo de cosas, personajes como San Martín deben ser factores de unión, son para todos. Yo además digo que en este tema
el que tuvo el gran acierto para para considerar la figura de San Martín fue el general Mitre con su biografía, que él titula la biografía de San Martín, la vida de San Martín y la historia de San Martín y de la emancipación sudamericana. Si San Martín es más que el regimiento Granaderos, es más que el ejército argentino, es más que la Argentina. San Martín es el hombre de Sudamérica, el que cruzó los Andes para liberar el Chile, el que promovió la formación de una escuadra para desembarcar en el Perú, y que el que se negó a participar en nuestras luchas facciosas. Por eso se va del país. No quiere participar en las luchas facciosas, y cuando vuelve en 1829 y no desembarca, y el general Lavalle, después del fusilamiento de Orrego, le ofrece el gobierno, él lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque no quiere ser líder de facción. Es de todos. Entonces, es un defecto de los argentinos de utilizar las figuras de la historia para nuestro molino. El peronismo lo introdujo en su marcha partidaria. La Argentina que San Martín soñó, Perón la está haciendo. Una barbaridad. Ahora, Onganía en su momento, con el pretexto de que se habían robado el sable 2 veces, en vez de tomar más medidas de seguridad, dijo que vayan a Granaderos. Ahora, claro, como esto lo hizo Cristina Fernández, lo hizo bien. El acto fue una porquería, que se dio porque también usó faccionalismo como hacía ella. Pero hizo lo que correspondía, devolverlo al Museo Histórico Nacional, donde está muy bien custodiado. Yo lo he ido a visitar varias veces, es imposible robarlo. Es una vitrina blindada donde hay una custodia de 4 granaderos permanentes, donde de noche hay puertas blindadas que se cierran, es imposible robarlo. Y ahí estaba al alcance de todos, donde además en ese museo están todos los muebles de San Martín y distintos elementos que en su momento donó la familia, la nieta de San Martín, al Museo Histórico Nacional. Todas las gestiones de su primer director, Ángel Carranza. El museo se funda en el año 89 por la ciudad de Buenos Aires. En 1889, Carlos Pellegrini lo nacionaliza, se convierte en nacional en 1991. Y tuvo 6-7 años de gestiones Ángel Carranza para convencerla a Manuela Rosas y a Manuelita y a su marido Terrero para que lo donaran. Y lo hicieron expresamente al Museo Histórico Nacional. Lo debe ser respetado. Y un presidente, tenga muchos o pocos votos, tenga muchos o pocos diputados, en temas como este tiene que consultar también a los que saben, a los académicos, a los historiadores, y no usarlo, repito, como tema. Porque el discurso del otro día por la combate en San Lorenzo, donde se recordó el combate de San Lorenzo, el único librado por San Martín en territorio argentino, y donde además entró en combate, como entró en Chacabuco, que tuvo que entrar en combate para evitar una derrota, con una carga de sus granaderos. También fue un discurso faccioso, partidista. En los actos patrióticos, un presidente del partido que sea tiene que limitarse a exaltar los valores comunes que unen a los argentinos. Eso es lo que corresponde. Así que estoy haciendo una digresión, pero cuando estaba hablando de las cuestiones de los abusos de poder, me vino a la mente que algo tenía que decir sobre esto, porque esto es un abuso de la condición de estar ejerciendo el poder. Y esto nos llevará a que algún día un presidente diga, no, esto tiene que volver al Museo Histórico Nacional y le hacemos siempre. Lo que espero que lo haga, pero que no haga un discurso faccioso cuando eso suceda, que seguramente en un momento va a suceder. Así son las cosas en este país y en el mundo, el corsi ricorsi, dicen algunos. Decía entonces que en Estados Unidos se están pasando cosas muy, muy interesantes, pero hay mucha preocupación sobre qué va a pasar en esas elecciones y si las va a reconocer, porque este señor Trump sigue sin reconocer que fue derrotado. Parece que su ego no admite que fue derrotado por el presidente Biden, y categóricamente por 8 millones de votos, con todas las pruebas de que no, que las elecciones fueron limpias, donde
además promovió la toma del Capitolio, donde estuvieron a punto de asesinar al vicepresidente Pence porque se negó a declarar nulas las elecciones cuando tenían que tratarlas el Congreso la mayoría de los comicios, donde funcionarios de distintos estados republicanos admitieron que las elecciones eran correctas. Y sigue insistiendo, simplemente por una cuestión de tipo de orgullo personal, de egos. Sí, actitudes verdaderamente de autocracia. En estos 2 meses, en este año se está jugando en Estados Unidos si va a ver el futuro de la democracia. Hace muchos años, en 1863, en Gettysburg, Lincoln pronunció un discurso notable, breve, notable, una batalla feroz de 2 días. Fue el mayor intento de los confederados de lograr una victoria con el general Lee. Entraron en Pensilvania, y sobrepasaron a Washington. Y ahí tuvo lugar la victoria de las tropas de la Unión, aunque luego vinieron las campañas del general Grant desde el oeste y la cuenca del Mississippi hacia el sur, con Sheridan y Sherman. Pero en ese discurso decía Lincoln, que recordaba que ahí yacían decenas de miles de hombres que habían dado la vida para que conservara en la faz de la tierra el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Porque en esa guerra civil había una gran expectativa en Europa. Napoleón III, por ejemplo, que había promovido que hubiera un emperador en México, ayudaba a los confederados, porque sostenía el peligro que eran para estos monarcas autocráticos el triunfo del norte, donde decía que los valores democráticos se iban a imponer e iban a influenciar a Europa, como efectivamente la fueron influenciando, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y que consolidó con la Segunda Guerra, por lo menos Europa Occidental. En la crisis del 30, ahora parecía que estamos viviendo situaciones parecidas, ¿no? Un retorno de lo que pretenden gobiernos autocráticos. Hace poco un analista, un politólogo estudioso estadounidense decía, acá se habla mucho a veces de los conflictos de derechas e izquierdas. En realidad hay un conflicto en estos momentos mucho más importante que diferencias entre derechas e izquierdas, que es democracia o autocracia. Y viene el conflicto que seguramente que ya se está distinto, no previsto, que es el que plantean algunos CEOs de las tecnológicas, que es el conflicto entre las tecnológicas y la democracia, porque algunos de ellos quieren reemplazar a lo que fueron los monarcas absolutos. Así que, bueno, son todos temas que creo que vamos a tener que seguir profundizando. Ayer estaba leyendo un artículo de Guillermo Oliveto donde hablaba del mundo de 2045 y con algunos problemas que se podrían suscitar no en el 2045, sino en los próximos 5 o 6 años, que es el incremento notable de la desocupación como producto de los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial, donde no dejaba de pronosticar la posibilidad de una desocupación que hoy ronda el 4% en Estados Unidos, al 10, al 15 y al 20% en los próximos 5 años, producto de estos cambios enormes de las formas de producción a que tienen lugar con las nuevas tecnologías. Son temas que en otros programas lo vamos a ir considerando, vamos a contar seguramente hoy por razones de salud. Tengo 2 compañeros que me han fallado, uno por razones de salud, tienen tos, y otro porque, bueno, de vez en cuando tiene que ir a pasar unos días afuera, pero ahí el doctor Lord Sherman Billy nos va, nuestro amigo Billy, que es un especialista en todo lo que es nuevas tecnologías, creo que les espero contar en el próximo programa para encarar este tema de que nos puede pasar en los próximos años y los temas de empleo que puede repercutir este cambio tecnológico. Bueno, creo que por hoy ya han tenido bastante lata mía. La seguiremos entonces en la próxima semana, el próximo martes, y espero que esté el staff completo. Buenas noches.